Glorificado, honrado, exaltado y bendecido sea el nombre del Señor. Amado hermano y amigo, te bendigo poderosamente en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Es un privilegio hermoso y bello para mí el compartir con cada uno de ustedes en esta hora, bendiciendo, exaltando y glorificando el glorioso y bendito nombre del Señor. Ahí donde tú te encuentras, en la sala de tu hogar, en el dormitorio, en el hospital, en el campo, en la ciudad, en la aldea, en el caserío, en la montaña, ahí donde estás, en esta hora, te recuerdo, Cristo viene pronto y Él es el único medio de salvación para el alma del hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso decía Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Muchos hombres que se han considerado sabios e eminencias a través de todos los tiempos, desde la fundación del mundo hasta este instante y por los siglos venideros, si Cristo no viniera pronto, han buscado la verdad y no la encontraron, porque no quisieron nada con Jesucristo. Han buscado el camino y no lo encontraron, porque no quisieron nada con Jesucristo. Han buscado la vida y al final de todo no la encontraron, porque no quisieron nada con Jesucristo. No encontraron la verdad, no encontraron el camino, ni encontraron la vida, porque se apoyaron en filosofías vanas de hombres, y su fin para algunos fue, para otros será camino de muerte. Camino de muerte. Porque para poder encontrar la vida eterna, la vida es Cristo. Para poder encontrar la vida eterna, primeramente hay que reconocer la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, ya que sin sangre no hay remisión de pecados. Para que pueda haber, que el alma del hombre sea redimida, tiene que haber derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre que puede salvar al alma del hombre ya se dio hace 2000 años en la cruz del Calvario, allá en Jerusalén. Bendito Dios. Por lo tanto, amado, es un pacto perpetuo entre Dios y el hombre, que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Y lo podemos ver el día que Adán y Eva pecaron. Dice la palabra que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, comenzando ahí la religión. Y seguidamente el Padre tuvo que sacrificar para poder vestirlos a ellos, y los vistió con pieles. La palabra me enseña y me dice que en Génesis 3:15 nos está anunciando el Redentor. Y hace 2000 años el Redentor llegó a la cruz como un cordero inmolado, el cual no movió su boca ni su lengua para murmurar o contradecir, sino voluntariamente se ofreció como una ofrenda ante el Padre y ante los hombres. El Padre lo envió, Él voluntariamente puso su vida y la tomó seguidamente para la gloria y honra del reino de los cielos. Por lo tanto, amado, Jesús
viene pronto en las nubes. La Biblia me lo establece. Los acontecimientos que se están dando sobre la tierra lo demuestran. La Biblia lo relata a través de sus profecías que están dadas. Pero para poder entender hay que tener primeramente la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestros lomos, para que el Espíritu de Dios nos enseñe las Sagradas Escrituras, nos revele, nos ilumine y nos inspire la palabra para poderla entender los acontecimientos del futuro. Bendito Dios. Por lo tanto, amado, primeramente, tú que me escuchas atentamente en esta hora, pregúntate cómo está tu relación con el Mesías prometido. ¿Cómo está tu relación con aquel que ofrendó un día su vida en la cruz de Calvario, derramó su sangre santa y divina para que tú fueras redimido, ya que sin esa sangre tú no podías ser redimido? Bendito Dios. Ya dije, sin derramamiento de sangre, sin sacrificio, no puede haber remisión de pecados. El problema es grande, que se podrán derramar, miles de hombres podrán derramar su sangre a través de los tiempos, pero esa sangre no puede redimir a nadie, porque muchas veces es sangre maldita o bajo maldición. Por lo tanto, la única sangre bendita a través de los tiempos ha sido la sangre del Cordero inmolado en la cruz de Calvario, Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado. Él vino como una ofrenda hacia el hombre para redimirlo del pecado, ya que aquel hombre y aquella mujer que practica el pecado, su final es camino de muerte. Su final es camino de muerte. Aquel hombre, aquella mujer, aquel niño que practica el pecado sin arrepentirse y sin reconocer a Jesús como su único Salvador, su final es camino de muerte. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta hora, tú que no has querido compromiso con nuestro Señor Jesucristo, te invito que busques su presencia, que te acerques a Él, y te aseguro que esa enfermedad que estás padeciendo y que has pagado muchos médicos y que la plata o el dinero se te está terminando, nadie te la va a sanar, porque la única persona que llega hasta donde el hombre ya lo ve imposible es el Dios eterno, a través de la sangre del Cordero y el fuego divino del Espíritu Santo. Amado, en esta hora te aconsejo que busques la persona divina del Señor, lo llames. Él está atento con los brazos abiertos. Él murió en la cruz con los brazos abiertos para recibir todo aquel que se humille primeramente, que su corazón se vuelva contrito, que se arrepienta de sus acciones malas y que venga arrepentido y convertido ante Jesús de Nazaret y lo reciba como su único y absoluto Salvador. En el momento preciso que lo recibe como su único Salvador, es sellado con el fuego de un Santo Espíritu. Y si tu padecimiento es terrible, te aseguro que el Señor te va a poner paz. Aleluya. Y así, amados, después de saludarles, bendecirles, exaltar el nombre del Señor, nos vamos a ir a la palabra y vamos a meditar ahora en algo bien importante para todos, sin excepción de nadie. Y vamos a hablar de una parábola bien tremenda en el Evangelio que nuestro Divino Maestro nos dejó: la cizaña y el trigo. La cizaña y el trigo.
Muchas personas malinterpretan esta palabra o la interpretan a su manera y creen que la cizaña solamente es aquel hombre, aquella mujer que se levanta en la congregación y le gusta la expresión negativa, el chisme, el chambre o hablar de los demás negativamente o la crítica. Piensan que solamente esa es la cizaña. De repente quizá yo también lo pensaba de igual manera, pero un día orando y entrando en la comunión del Señor, el Señor me mostró algo bien tremendo que me quedé sorprendido porque no lo había entendido de esa manera. Pero como el Espíritu de Dios no hay nada oculto, ni nada que no pueda revelarlo a la perfección, el Espíritu de Dios me lo reveló y yo tengo que decirlo en esta hora. Bendito Dios. Y por eso vamos a meditar en la palabra, en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, empezando con el versículo 25. Pero en esta hora, Padre, le doy gracias en gran manera por su amor, por su misericordia, por su gracia infinita, por permitirnos, Señor, aún el aliento de vida en este día. Y así bendigo a cada uno por nombre, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Y a través del Espíritu Divino suyo, Padre, el Espíritu de gracia, el Espíritu de amor, el Espíritu de mansedumbre, el Espíritu de humildad, el Espíritu de amor. Padre, gracias en esta hora. Presento a cada alma perdida que se mueve sobre la faz de la tierra, como ovejas sin pastor, algunos algunos otros golpeados, otros arrastrados, algunos confundidos, que el enemigo, el tentador, les ha golpeado su vida en el mundo espiritual y terrenal. Padre, pero en esta hora intercedo por el alma de cada uno de ellos, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, reconociendo en gran manera que un día Jesús llegó a la cruz como cordero inmolado para ofrecerse ante el matadero y así presentar su vida y su sangre ante la humanidad para redimir a todo aquel que quiera negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirle. Gracias, Padre, en esta hora. Mientras suplico, Padre, que mientras meditemos en sus sagradas escrituras, usted sea glorificado en el corazón, en el alma y en el espíritu de cada uno de los que de los que están escuchando y los que se van a sumar, Señor, para su gloria en el África, en Oceanías, en Europa, en Asia, en América. Padre Santo, en el espacio, Señor, donde quiera que se encuentre un ser humano que escuche esta transmisión o que escuche este mensaje, Padre, lo abandono en sus manos para que sea usted glorificado en el corazón, en el alma y en el espíritu de esta persona. Amén. Amado, es un privilegio hermoso. Reconocemos que no somos dignos de llevar esta palabra porque dice la Biblia que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. Y que el Verbo, dice el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. La única persona digna de llevar esta palabra era el Redentor, Jesús de Nazaret, ya que venció al mundo, pues no pecó, venció la cruz porque se humilló hasta lo sumo y perdonó los que lo habían flagelado, azotado y maltratado. Venció las profundidades de la muerte y venció el infierno. Se levantó glorificado el tercer día y después de 40 días y más días, después de 40 días ascendió al cielo a través del Espíritu Santo ante la presencia del Padre. Amado, la única persona digna de llevar esta palabra es Jesús de Nazaret.
El hombre, por mucho que se santifique y elocuencia humana tenga, no es digno, es indigno de llevar la palabra, porque estamos en este cuerpo, y este cuerpo, aunque usted se sacrifique y se guarde para el Señor, siempre peca. Y la palabra es santa, 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 como el Dios supremo, porque del corazón de Dios salió esta palabra. Del corazón de Dios vino al Espíritu de Él para que se la revelara, inspirara e iluminara a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor en este día. Y dice la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste pues buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pero recoged el trigo en mi granero. Amado, podemos darnos cuenta que nuestro divino maestro nos trae esta ilustración, esta parábola, comparándonos con dos tipos de plantas, y hemos entendido a través de esta parábola, y dice que la cizaña es una planta que sus propiedades son tóxicas para el hombre. Así como lo escuchas, son tóxicas para el hombre. Por lo tanto, a través de todos los tiempos, toda aquella persona que se levanta en medio de la congregación, aquí está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Todo aquel hombre y aquella mujer que se levanta en medio de la congregación con pensamientos negativos, no relacionados al Altísimo, sino con pensamientos negativos, completamente contrario a la palabra, se le llama cizaña, y es un hijo de Satanás, porque se opone a la obra del Señor y es totalmente nocivo o dañino a la obra del Señor. También la palabra nos explica, nos habla del trigo, y el trigo todos sabemos que tiene sus propiedades. El trigo el hombre lo usa para su alimento. Tiene muchas propiedades beneficiosas para el hombre, y entre algunas de ellas es el alimento para que el hombre pueda sustentarse y poder vivir corporalmente. Y Jesús constituía a los hijos del reino, los representaba como el trigo, ¿verdad? A los hijos del reino los representaba como el trigo. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final de la cizaña? El final de la cizaña lo encontramos en Mateo 13, 28, 29. Mateo 13, 28, 29. Y dice: Él les dijo:
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, dice el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Esa es, ¿cómo se llama? O sea, el final de la cizaña es el fuego eterno. Y lo encontramos en 13:30. Es el final de aquellos hombres y mujeres que se levantan en medio de la congregación, en medio de la iglesia, con cuentos, con críticas, con acciones negativas ante la obra del Señor, para perturbar o perjudicar la vida de cualquier miembro de la iglesia que esté tratando de caminar en rectitud. Casi nunca es criticada una persona que camine a tibia y cometiendo errores o pecados. Casi nunca. Pero aquel hombre que se somete a la voluntad divina y busca la santidad, muchas veces es criticado. Y lo critica la misma familia. Cuando digo la misma familia me refiero a la iglesia. Pero al final de estas personas está en el versículo 30. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Eso dijo Jesús. Era algo que yo no entendía al inicio del evangelio. Cuando yo veía que alguien se levantaba en la congregación y cometía estos errores, yo decía, ¿por qué no lo sacamos? ¿Por qué no lo sacamos de la iglesia? Saquémoslo. Está perturbando el cuerpo de Cristo. Yo decía, está molestando y está confundiendo la iglesia. Pero el pastor me decía, no, hermano, dejémoslo. La Biblia dice que al final el trigo y la cizaña serán cegados. Solo que la cizaña irá al infierno y el trigo irá al cielo. Así me lo decía el pastor. Mi primer pastor que tuve, porque yo llegué con muchas inquietudes al evangelio, y cuando veía que alguien se levantaba y comenzaba a criticar y decir cosas, yo siempre le decía al pastor, pastor, sáquelo de la congregación. Ahora he podido entender, amados, que es bíblico, de que ambos tienen que estar en la congregación. Y permíteme decirte que cuando alguien así se levanta, muchas veces sirve de bendición para la iglesia. ¿Y por qué digo sirve de bendición? Aunque el diablo siempre trata de destruir la obra, pero muchas veces, viéndolo desde el punto de vista positivo, muchas veces sirve de bendición. ¿Por qué sirve de bendición? Para aquellos que soportan, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han aceptado, se han arrepentido y se han convertido a Cristo. Porque a través de la persecución que conforman estas personas, hay muchos hermanos en la iglesia que aprenden a ser santos, se sujetan a la palabra, se vuelven humildes a no contestar o no contradecir. Cada día se están santificando, y con las pruebas de aquella cizaña van creciendo espiritualmente y avanzan en el evangelio y dan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no todo lo que la cizaña hace es negativo. Sí es negativo para ellos y para algunos, pero para muchos que han conocido la verdad, que un día reconocieron al Señor como su único Salvador, se arrepintieron y se convirtieron, la cizaña muchas veces sirve de bendición, porque con esas acciones el hombre aprende a caminar en santidad, en rectitud, a ser manso y humilde, soportando a la par la cizaña. Pero la Biblia me relata y me dice que el fin de ellos es el fuego eterno. Cuando no se arrepienten, el fin de ellos
es el fuego eterno. Pero sabemos que hay más, la palabra nos enseña que tienen oportunidad de la salvación. Y eso está en los versículos que leí antes, 28 y 29. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea, la cizaña tiene la oportunidad de salvarse. Mientras esté en la iglesia, escuchando la palabra, tiene la oportunidad de arrepentirse, convertirse y salvar su alma. De hecho, mucha cizaña un día permitió que el Espíritu de Dios le abriera el entendimiento, se arrepintió del todo el daño que había hecho y reconoció sus culpas. El Espíritu de Dios le tocó el corazón, reconoció sus culpas y se reconcilió y nació de nuevo. Nació del agua y del Espíritu. Y después llegaron a ser grandes siervos del Altísimo. Pero entre toda esta gente, es poca gente la que se arrepiente y se convierte. En su mayoría se pierde porque muere engañada, usada por Satanás, por el espíritu de error, creyendo que está haciendo bien a la obra, está haciendo un gran daño. Dice la palabra en el versículo 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo del hombre? Es Satanás. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿No te parece raro muchas veces o sorprendente que muchas veces alguien que ha estado buscando la presencia del Señor y que dicen el siervo fulano o la sierva fulana y que se le ha conocido como un verdadero adorador a Dios con mucho respeto, de repente aparece convirtiéndose en cizaña? Es porque un día se descuidó y mientras dormía llegó el devorador. No lo podía tocar, pero sí le podía hablar al oído. Y mientras duerme, el enemigo, él deja de orar y el enemigo lo enamora, lo seduce y lo pierde. Y aquí dice: pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña al trigo, entre el trigo, y se fue. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Todo el mundo reconoce al Señor como su único y absoluto Salvador. Todos. Todo aquel que llega al Evangelio hace la oración de fe reconociendo a Jesús. Pero el devorador aparece por otro lado, tocándole el corazón con palabras y muchas veces llenas de melodía, como lo hizo con Eva. Y lo seduce. No lo engaña, lo seduce. Y el hombre se deja seducir y pone en práctica sus propios pensamientos, apartándose de la verdad. Generalmente esto sucede cuando el hombre no tiene fundamento y no conoce las Sagradas Escrituras o las interpreta a su manera. Las lee mucho, pero las interpreta a la manera de él. Y la Biblia me enseña de que ninguna enseñanza de la palabra es de inspiración humana, sino divina. Y para eso nos vamos a primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10, para la gloria del Señor. Capítulo 1, versículo 10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa, y que no hagáis entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A las Sagradas Escrituras siempre nos tiene la respuesta. Siempre nos tiene la respuesta. Por lo tanto, amados, hemos logrado entender a la luz de la palabra que el hombre se pierde por poner en práctica sus propios pensamientos y no poner en práctica las Sagradas Escrituras. Tantas divisiones que hay hoy en día, hasta en el cuerpo de Cristo, que es por la misma rebeldía del hombre. Es por la misma rebeldía del hombre. Como dije antes, en alguna ocasión yo pensé o creí de que el hombre, la cizaña solamente era aquel que se encargaba de llevar el chisme, el chambre, como usted le llame, o hablar mal de la persona. Pero recientemente el Señor me mostraba y me decía que algunos de los más culpables de llevar la cizaña dentro del cuerpo de Cristo son hombres que se consideran preparados, muchas veces teológicamente, escatológicamente, en divinidad, en los diferentes ramos que han compartido las Sagradas Escrituras. Y para eso tenemos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, maestros de bíblicos y clase dominical, algunos líderes y algunos miembros de la iglesia. Son los hombres que llevan más cizaña. ¿Por qué llevan más cizaña? Porque han tenido sus líderes antes de ser ellos líderes o ministros, y han endiosado a sus ministros porque tienen un peldaño más de estatura sociable que ellos, y desde ahí le creen y endiosan al ministro. El hermano fulano sacó doctorado, o sacó maestría, o sacó licenciatura, o sacó su bíblico, y desde ahí lo están endiosando por los estudios que sacó. El hermano fulano tiene tantos títulos. Usted entra a la oficina de él y va a ver el montón de títulos y reconocimientos que tiene. Amado, olvidándose, sin darse cuenta, que son reconocimientos de hombre. No reconocimientos del Dios Altísimo, sino de hombre. En ningún momento yo veo de que a Jesús le extendieron tantos reconocimientos, o Jesús le extendió a los apóstoles tantos reconocimientos. Jesús dijo: orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Esas eran las recomendaciones que Jesús le hacía a sus apóstoles, a sus discípulos. Orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, está presto, pero la carne es débil. Y la carne se confunde. Y las emociones de la carne confunden al hombre y lo pierden. No estoy en contra de los estudios. No he dicho que estoy en contra. Si es necesario prepararse, hay que prepararse.
Yo mismo me he preparado teológicamente. Pero lo hice por causa de los hombres. Porque sé que espiritualmente el Espíritu Santo me ha preparado. Y mis bosquejos no están en una hoja de papel y un lápiz. Y en mi mente. Mis bosquejos están en las rodillas, en la oración, en el ayuno y la lectura de la palabra. Con mis rodillas dobladas, yo me presento humildemente ante el Dios eterno. Con la lectura de la palabra yo aprendo su palabra y veo su pensamiento. Con la oración me comunico. Y con el ayuno quebranto los deseos de mi carne, fortalezco mi espíritu y me puedo comunicar más fácilmente ante el Dios Altísimo, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy en día hay tantas y tantas doctrinas, hay tantas y tantas dogmas, y hay tantas y tantas divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros? De repente aparece una congregación grande, tiene 20 líderes, pero entre los 20 líderes hay 10 que son rebeldes y no están de acuerdo con lo que se habla, con la santidad que se mueve, parte de la iglesia. Porque si hay 20 líderes y hay 10 rebeldes, aquellos líderes, aquellos que son manejados o dirigidos por estos rebeldes, es un pueblo rebelde. ¿No te acuerdas de Coré? Todos los que hicieron al lado de Coré andaban en rebeldía contra Moisés y el resto del pueblo. Y dice la palabra que se los tragó vivos la tierra, se fueron al abismo, se fueron al infierno juntos, todos. Coré y sus seguidores, con toda la familia. Entonces, cuando vemos la división en el cuerpo de Cristo, estamos bajo maldición. Aquel hombre que se levanta dividiendo el cuerpo de Cristo o llevando enseñanzas a su manera, no tomando en cuenta al Espíritu de Dios, la revelación del Espíritu Santo, se constituye cizaña. Se constituye cizaña. Y el fin de él está en las Sagradas Escrituras. El fin de él está en las Sagradas Escrituras. Dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya. Amado, esto me sorprendió cuando el Espíritu de Dios me dio esto. Soy sincero contigo, me sorprendí. Me estremecí cuando el Señor me dijo los apóstoles. Porque hay una gran cantidad de apóstoles hoy en día. No estoy en contra, yo sé que los 5 ministerios están en la tierra. Hay muchas denominaciones que no los aceptan, pero yo los acepto porque el Espíritu de Dios me lo ha mostrado. Si no me lo hubiera mostrado el Espíritu Santo, pues yo no lo creería, pero yo sé que la palabra es eterna, y desde Génesis a Apocalipsis tiene validez. Por lo tanto, si el Señor constituyó apóstoles, los apóstoles están todavía vigentes. Aquel hombre que dice que no hay apóstoles es porque le falta razonamiento y entendimiento en la palabra. Y le falta arrodillarse y pedirle la dirección al Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que no hay profetas. Te digo algo importante: sí hay profetas. Porque los 5 ministerios están en la tierra. Hay profetas. La diferencia es que muchos se han autodenominado, o algo otro por su rebeldía se autonombraron, y el pueblo falto de conocimiento lo siguió, porque hablan bonito, porque sacaron un título universitario, pero no porque tenga la presencia divina del Dios eterno sobre sus lomos. Y este no estuvo de acuerdo con lo que oía en la congregación donde estaba congregándose, y dijo: voy a levantar mi iglesia yo también, mi iglesia. Sin darse cuenta que el cuerpo de Cristo le pertenece a Cristo, porque Él es la cabeza. Y Él pagó el precio en la cruz de Calvario. Por lo tanto, amados,
Es algo serio cuando dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros de bíblicos, maestros de clase dominical, líderes y algunos de iglesia. Todos estos son de la iglesia, pero son los que dirigen el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Contesta Jesús en el versículo 37. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús, Jesucristo. El campo es el mundo, nosotros. La buena semilla son los hijos. La cizaña, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. La cizaña son los hijos del diablo, los hijos de los malos. El enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. A cada quien se le llegará su turno. A cada quien de nosotros se nos llegará el turno. Sea que seas trigo o sea que seas cizaña. Sea que seas trigo o que seas cizaña. La siega del siglo, del fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Escúchese. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el pago de la cizaña. Ese es el pago de la cizaña. Antes que te levantes en tu congregación, donde te congregas, antes que te levantes en el lugar donde te congregas en contra, si algo no te gusta, primeramente dobla tus rodillas sabiamente y pídele al Señor la dirección. Pregúntale si realmente lo que estás viendo es real, si tienes o no la razón para pensar lo que estás pensando. Pregúntale al Señor, porque el Señor es el dueño de la iglesia. Y pregúntale si te permite hablar. Pero dobla tus rodillas, no un día, 2 días, quizás un mes, 2 meses, 3 meses. Cuando hayas obtenido la respuesta, el Señor te haya permitido entender, entonces hablas. Pero no te levantes en contra, así por así, del pueblo, del pastor o de los líderes. Sé sabio, usa la sabiduría de Dios.
No vayas a servir de tropiezo y de cizaña. Nunca te atrevas a dividir el cuerpo de Cristo. No te atrevas a dividir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es dividir el cuerpo de Cristo? Que estás en una congregación y te levantaste con un grupo de allí, le comiste el cerebro. Así como Satanás también lo hizo en el cielo. No solo Coré, también Satanás lo hizo en el cielo. Y dividió las cortes celestiales, dice la palabra. Se trajo la cuarta parte de los ángeles de las cortes celestiales. Entonces, ¿quién comienza a dividir el cuerpo de Cristo? Satanás en el cielo. Entonces, no es correcto. Seguidamente lo vemos en el pueblo de Israel con Coré y Moisés. Coré se levanta contra el líder que Dios había nombrado, Moisés. Y así a través de los tiempos, la iglesia la levanta a Jesucristo como el cuerpo de Cristo. Pero aparece la gran ramera primeramente en el camino. Y aparece Constantino el Grande, o Constantino el Primero, o el emperador Constantino, como le quieras llamar, metiendo normas a la iglesia santa que Jesús había levantado. Constantino, a través de Satanás, mete normas a la iglesia y destruye el cuerpo de Cristo. Y por muchos siglos el cuerpo de Cristo fue dañado. Siempre se ha mantenido un remanente, pero después aparece el reformador, Lutero y otros. Y luego aparece la iglesia cristiana, otra vez son protestantes o herejes, como se les quiera llamar. Que los herejes en sí es la iglesia católica, porque son los que van practicando lo que no debían de practicar. Pero ellos nos llaman herejes a nosotros. Hereje significa aquel que está practicando o predicando mentira. No significa herejía. Entonces quienes predican la mentira son ellos. Amado, y seguidamente se forma el cuerpo de Cristo nuevamente. Los pentecostés, los apostólicos y otras denominaciones, luteranos y todos ellos. Pero lo más terrible de todo esto es que en medio del pueblo siempre surge un hijo de Satanás, que no se apoya bíblicamente, no que está siempre apoyando sus propios pensamientos y analizando la Biblia a su manera. Y levantándose rebeldía, y de ahí aparece la iglesia de Dios Pentecostés, la iglesia Asamblea de Dios, la iglesia menonita, que es la misma Anabautista, que aparece en la iglesia de la profecía, que aparecen tantas denominaciones. ¿Por qué? Porque siempre he podido entender a la luz de la palabra que siempre hubo un líder que se levantó en rebeldía y dividió la obra, el cuerpo de Cristo. No piensa que se mira a la iglesia de Dios de la profecía. Si miras a la iglesia de Dios, todo es porque Dios lo vio así. No, son hombres y mujeres que se han levantado en rebeldía y han formado sus propios grupos y han crecido. Así como lo escuchas, todo, si quieres, pide la dirección al Espíritu Santo. Dobla tus rodillas y pregúntale que te enseñe. ¿Qué te enseña el pasado de todas estas denominaciones? Fueron hombres y mujeres que se levantaron en rebeldía y formaron sus propios grupos. Y hoy en día, que estamos en tiempos de apostasía, se está dando fuertemente nuevamente. Pero ¿cuál es el camino de ellos? Porque si caminas en rebeldía, enseña rebeldía. Si sales de un lugar en rebeldía, vas a caminar en rebeldía, guardando raíces de amargura, y tu final es camino de muerte. Tu final es camino de muerte. Aleluya. Dice la palabra: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aleluya. El que tiene oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Bendito Dios. Si algo no te gusta donde tú estás, no sirvas de cizaña. Arrodíllate. Deja de ser rebelde. Los rebeldes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y todo aquel hombre que se vuelve ponzoñoso, ponzoña es el veneno que se le saca a una serpiente. Aquel ponzoñoso, ponzoña se le llama a la picada del alacrán o escorpión, a la mordida de la serpiente. Eso es ponzoña. No te vuelvas ponzoñoso. La palabra dice de que estaba en la investigación que estaba haciendo, dice que el efecto de la planta de cizaña es tóxico ante el hombre. El fruto es tóxico ante el hombre. Por lo tanto, Jesús no se equivocó nunca. Es Dios mismo. Y si Jesús comparó al rebelde con cizaña, es porque es totalmente tóxico a la obra de Dios. Y si estás en contra de la obra de Dios, estás en contra de Dios. Y estás a favor de Satanás. Estás en contra de Dios y a favor de Satanás. Por lo tanto, el día que tú mueras, el día que partas de esta tierra, vas a la par de Satanás y no a la par de Dios. Vas a ir a la par de Satanás. Vas a ir a vivir con Satanás, primeramente al infierno, y después de la segunda muerte vas para el lago de fuego. Después del juicio del gran trono blanco. Guarda tu lengua. Guarda tus acciones. Guarda tus pensamientos. Ya no estamos en tiempo de andar por ahí criticando o haciendo cosas indebidas ante el reino de los cielos. Guárdate para Cristo. Guárdate para Cristo. Estamos llegando a esta hora, al final, en este momento. Te bendigo en el nombre del Señor. Si estás en rebeldía, arrepiéntete. Acuérdate de lo que le pasó a Saúl, al primer rey de Israel, que siendo un ungido por Jehová Dios de los ejércitos, a través del profeta Samuel, cayó en rebeldía e hizo lo que él quería y se perdió. Y en lugar de él se levantó a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió sus errores, pero se guardó para el Altísimo. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. Aleluya. Si le has fallado al Señor,
No te voy a hacer un gran llamado porque sé que yo no puedo convencerte. Quien convence al hombre de pecado es el Espíritu de Dios. En esta hora te llamo a la reflexión. Y si estás en rebeldía en el lugar donde te congregas, arrepiéntete, conviértete a Cristo, salva tu alma para que te sientas en paz. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconociendo su amor infinito y enviando a Jesús a la cruz por mí, le bendigo grandemente en esta hora. Señor Jesús, sé que soy un vil pecador. No soy digno de entrar al reino de los cielos. Pero por su amor y su misericordia, y haber hecho el sacrificio en la cruz de Calvario, le suplico que me perdone en esta hora. Entrego mis pecados ante usted. Y le pido que me limpie y me lave con su sangre. Lo reconozco como mi único y absoluto Salvador. Y renuncio a Satanás. Séllame con el fuego de su Santo Espíritu. Deme sencillez y humildad de corazón y sabiduría para someterme primeramente a su palabra y ser humilde ante los hombres que me dirigen con sabiduría. Amén. Padre, en esta hora sea usted glorificado, exaltado y bendecido en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Así, Padre, en esta hora de honra y de gloria por aquel hombre, aquella mujer que estaba necesitado de su sanidad divina, y usted se glorificó en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Para su gloria, Padre. Amén. Y amén. Amado, ha sido un privilegio el haber compartido con cada uno de ustedes. Si el Señor no ha venido, esté pendiente de la programación el viernes. Que el Señor me les colme de bendiciones. Y nos vamos a ver, nos vamos a escuchar.